Muy bien, señores, ahí teníamos el respaldo del presidente de la República a los integrantes del equipo de fiscales del caso Lavallato. Estamos en contacto justamente con su coordinador, el doctor Rafael Vela, a quien le agradecemos, por supuesto, por su gentileza, por su tiempo. ¿Cómo está, doctor Vela? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes, señor Villarreal. Bueno, a ver, su primera impresión, esta declaración del presidente de la República con el respaldo respectivo a su labor y básicamente en el tema de la objeción que hacen ustedes a la resolución del Tribunal Constitucional sobre el caso Keiko Fujimori. Bueno, en realidad todos como sociedad debemos estar involucrados en la lucha contra la corrupción. Estamos, creo que todos compenetrados como sociedad en que los graves casos de corrupción y lavado de activos que se dieron en el Perú no queden impunes. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos dentro de una planificación estratégica técnica, ahí nos mantenemos, hacemos un trabajo que corresponde a la legalidad y siempre sometidos al conocimiento de los jueces, que son finalmente quienes deciden las medidas y las circunstancias que solicitamos. Así es. ¿Tiene usted información, doctor Vela, sobre si ya se entregó de parte del Poder Judicial este documento, este oficio para la aclaración y la nulidad de la resolución del caso Keiko Fujimori? Mire, no tengo ninguna información al respecto porque eso termina siendo una atribución de la Procuraduría Pública del Poder Judicial. En esa dimensión ellos, entiendo, estarán analizando los argumentos que, tanto en el caso del doctor José Domingo Pérez Gómez como en el mío, hicimos llegar sobre lo que resultan ser aspectos necesariamente que deben ser aclarados por parte del Pleno del Tribunal Constitucional. En esa dimensión también hemos puesto en conocimiento del propio tribunal esos argumentos, a fin de que a través de una aclaración nosotros estimamos que debería llegarse también a una nulidad del mismo fallo. Ok, pero lo que sí hay que manifestar, doctor Vela, es que, o preguntarle, si usted realmente confía, ¿no?, o cree que el tribunal puede anular una decisión que, bueno, ellos mismos la han emitido en votación mayoritaria, 4-3. Sí, hay muchos precedentes al respecto. El Tribunal Constitucional ha anulado su propia resolución en diferentes oportunidades. De hecho, la Ley Procesal Constitucional así lo determina claramente en el artículo 121, como creo que además todos los señores tribunos así lo han manifestado. Nosotros estamos siempre solicitando peticiones que están dentro del contexto de la legalidad. La aclaración correspondiente tiene que ser objeto de análisis, eso está previsto en la Ley Procesal Constitucional y nosotros estamos a la expectativa de que en un caso de esta envergadura, la transparencia y la notoriedad de la exposición incluso de un caso de muy alto perfil requiere de que no existan interpretaciones que no correspondan estrictamente a lo que se necesita en una decisión de esta naturaleza, es decir, que por transparencia se determine si es que efectivamente existieron 4 votos o no, porque en nuestra estimación nunca hubo 4 votos conformes y por tanto la ejecutabilidad de la decisión es imposible de nuestra perspectiva. Ok. El doctor Ernesto Blume, presidente del Tribunal Constitucional, ha sido muy duro con ustedes. Refiriéndose, por ejemplo, al fiscal José Domingo Pérez, ha dicho: lamento la orfandad jurídica y la miopía procesal de este fiscal. Bueno, son comentarios creo que impropios del señor Blume, porque en principio nosotros ni siquiera hemos sido parte dentro del habeas corpus. Las nulidades que el señor Blume en su voto ha finalmente expresado están dirigidas contra resoluciones de 3 instancias del Poder Judicial. El Ministerio Público no ha sido ni siquiera emplazado. Me parece que revela un nerviosismo propio de la inseguridad de sus argumentos. Entonces, en esa dimensión nosotros no lo vamos a adjetivar, porque aquí no se trata de sino establecer el derecho a crítica de las resoluciones judiciales y, por otro lado, de hacer uso de un mecanismo que está incluido dentro de la Ley Procesal Constitucional, que es la aclaración. Además, como él mismo lo ha determinado, hay otros precedentes. Nosotros creemos que es indispensable que el Pleno del Tribunal Constitucional defina ello
y sobre esa base nosotros somos respetuosos de la legalidad, incluida la de un propio Tribunal Constitucional cuando eventualmente no nos pueda dar la razón, pero siempre sobre la base de que los argumentos estén claramente determinados y que la resolución sea una resolución cuya legitimidad esté en función de sus argumentos y no de hacer las cosas simplemente por elección, sino que los argumentos acompañen a una decisión como corresponde. Pero ¿le sorprenden a usted esta serie de críticas tan duras que ha hecho el doctor Blume? Además ha dicho que ustedes no conocen ni la Constitución, ni la Convención Americana, ni los patrones convencionales que rigen la percepción de la prisión preventiva. Simplemente se actúa al margen de esta normativa. Bueno, es que yo no creo que debamos confrontarnos a un nivel mediático, ¿no? El señor Blume tiene que más bien guardar simplemente le pido su opinión como porque magistrado. Le pido su opinión porque... Por eso le respondo. Ajá. Por eso le respondo, porque yo creo que la expresión de un tribuno debe ser a través de sus decisiones y también de lo que esté pendiente por decidir. El señor Blume tiene pendiente en su oportunidad de decidir qué va a decir respecto a las aclaraciones que se han planteado. Y es ahí donde formularemos nosotros las mismas críticas que él puede eventualmente hacer de nuestro trabajo. Sin embargo, nosotros no hemos participado como parte dentro del habeas corpus. El demandado es el Poder Judicial. Las opiniones del señor Blume, desde el punto de vista de lo que corresponde, más bien revelan un sesgo sobre lo que eventualmente él considera que es parte de la legitimidad de nuestro trabajo. Está dentro de su fuero personal. Yo no me voy a confrontar con el señor Blume tampoco, ¿no? Y aquí no se trata de quién tiene legitimidad para el ejercicio de nuestros cargos. Así como el señor Blume es un respetable tribuno del Tribunal Constitucional, nosotros somos fiscales y nos hemos ganado también nuestro derecho. Somos magistrados de carrera y como tal también exigimos la misma respetabilidad que él trasunta dentro de sus declaraciones. Pero ¿no cree usted, doctor Vela, que en este contexto de las investigaciones de un caso tan fundamental como es el de Lavallato, se ha abusado de la prisión preventiva? Bueno, es que en realidad ese es un dato que estadísticamente no corresponde a la realidad. No, nosotros tenemos más de 600 investigados y solamente hay 30 personas con prisión preventiva. En el caso del sometimiento a la legalidad, el Poder Judicial no siempre nos da la razón. Hace muy poco ha sido de comentario público, por ejemplo, de que un grupo de exárbitros, dentro de lo que es la dinámica propia de la litigación, finalmente fueron liberados por parte del Poder Judicial. Algunos sí se decidió su prisión preventiva. Nosotros estamos en ese campo, en el campo de lo técnico. En el caso de la señora Fujimori, 3 instancias de más alto nivel del Poder Judicial, de la más alta especialización en materia penal y procesal penal del Perú, así lo decidieron. No lo decidimos nosotros como fiscales, lo decidieron los señores jueces del Poder Judicial. Y sobre esa base, nosotros cuando solicitamos un requerimiento de prisión preventiva, es el Poder Judicial quien define en 2 instancias y hasta en 3 si nuestros pedidos son razonables. Entonces, objetivamente, en el universo de tener más de 600 investigados en el caso Lavallato y solamente existan 30 prisiones preventivas, nosotros no hacemos ningún abuso de un mecanismo que para nosotros también es de carácter estrictamente excepcional, pero necesario. Y por eso es que así lo planteamos. En el caso de la señora Fujimori, en específico, solamente está privada de la libertad la señora Fujimori, el señor Pierre Figari y el señor Yoshiyama Tanaka. Todos los otros investigados están en libertad por disposición del Poder Judicial. Entonces nosotros respetamos esa legalidad, pero no podemos admitir el comentario de que hay un abuso de la prisión preventiva, porque el Poder Judicial puede corregir cualquier error que pueda existir dentro de las apreciaciones de un juez de primera instancia. Ok, pero por ejemplo, estas decisiones con relación al caso Keiko Fujimori, el tema de los árbitros, también de alguna manera el caso Pedro Chávarri, pero sobre todo los 2 primeros, no representan una especie de, derrota parcial del equipo de fiscales cuando se levantan estas prisiones preventivas. En el caso de los árbitros, no todos, pero al menos 8, no es que en este caso se le esté enmendando la plana a la decisión previa que se tomó de establecer la prisión preventiva, doctor Vela. Bueno, ¿No mire, si en realidad
si en realidad tendría que hacerse un comentario de ese tipo, que me parece que no es justo dentro del mecanismo de sometimiento a la legalidad, tendríamos que decir que a quien se ha enmendado la plana es el Poder Judicial, no al Ministerio Público, porque nosotros somos un órgano requiriente, y es la majestad del Poder Judicial la que eventualmente decide sobre los pedidos de prisión preventiva que nosotros formulamos. De tal manera que en ese aspecto, las 3 resoluciones que han sido objeto de anulación son resoluciones del Poder Judicial. Entonces, lo que debemos preguntarnos es también, dentro de lo que podría ser una crisis de legitimidad, si es que en un caso tan notorio como el de la señora Keiko Fujimori, 3 instancias del más alto nivel del Poder Judicial, un juez de primera instancia, 3 jueces de la Corte Penal Nacional de Crimen Organizado, 6 jueces de la Corte Suprema de Justicia de la República en materia penal, no están en condiciones de poder garantizar un fallo justo, razonable y proporcional respecto a una prisión preventiva. Y eso es lo que nosotros consideramos y defendemos, que por términos de legitimidad la sentencia del Tribunal Constitucional está desvinculada de lo técnico, porque para nosotros las 3 instancias del Poder Judicial sustentaron correctamente el fallo. Y no solamente lo decimos nosotros, lo dice hasta el propio tribuno Ramos, cuando reconoce que las 3 decisiones del Poder Judicial son correctas, pero trae más bien a colación dentro de su voto un hecho sobreviniente como es el cierre del Congreso de la República, que estuvo absolutamente ajeno a la discusión del Tribunal Constitucional. Claro, se lo pregunté porque justamente hay diversos sectores y especialistas de carácter judicial que opinaban justamente que esto, efectivamente, o sea, estas decisiones habían representado una derrota, primero para los fiscales y luego obviamente para el Poder Judicial, que establece, ¿no?, o que concreta estas prisiones preventivas. Pero en el caso de las 10 instancias, si no me equivoco, judiciales que usted cita para el caso Keiko Fujimori, el presidente del Tribunal Constitucional ha dicho que pueden equivocarse las 10 instancias, que esto ha ocurrido antes y que por lo tanto hay que interpretarse correctamente la Constitución. ¿Qué opina? Mire, lo que sucede es que en casos de muy alto perfil y de notoriedad, los grados de especialización son muy altos. Nosotros trabajamos de forma especializada y también lo hace el Poder Judicial. Por eso es que el Poder Judicial ha creado una justicia especializada en delitos de gran criminalidad, como es la Corte Penal Nacional. Sobre la base del sometimiento a la legalidad, y si se quiere interpretar esto como una derrota, en realidad tendríamos que necesariamente comentar si es que nuestros jueces, que están altamente tecnificados, no están en condiciones de poder administrar y garantizar justicia en el país, y nosotros creemos que sí lo están, a pesar de que no siempre nos dan la razón. Nosotros defendemos la legalidad, defendemos el sometimiento a la judicialidad. Los señores jueces a veces nos dan la razón, a veces no nos la dan, pero yo no tengo por qué defender la majestad del Poder Judicial. Yo de lo que estoy comentando es que desde el punto de vista estrictamente técnico, las 3 instancias de muy alta especialización en materia penal y procesal penal decidieron la medida de prisión preventiva de la señora Fujimori. Y en el caso del propio tribunal, 4 votos también así lo dijeron, porque si nos remitimos al voto del señor Ramos, el señor Ramos dice que las decisiones del Poder Judicial fueron correctas, pero analiza un hecho posterior, que es el cierre del Congreso para establecer un decaimiento del peligro procesal de obstaculización, cosa que es de su conocimiento privado. Claro. Y que nos aleja también desde la defensa del Ministerio Público, porque esas circunstancias tienen que ser analizadas dentro de un juez ordinario, de un juez regular, del Poder Judicial, que estima si puede haber un cese o no de su prisión preventiva. Nosotros confiamos en la alta tecnificación del Poder Judicial, reitero, no siempre nos dan la razón, pero para eso el Poder Judicial ha creado una sala penal nacional, una Corte Penal Nacional de muy alta especialización que nosotros respetamos, y porque la Corte Suprema de Justicia de la República, que es el más alto tribunal en materia de especialización penal, así también lo decidió. Entonces, entender que tantas personas pueden estar equivocadas dentro de una alta especialización nos revela para nosotros de que más bien el fallo es un fallo desvinculado de lo técnico y más bien sospechoso de tener un criterio estrictamente político, porque los argumentos no consiguieron esos 4 votos. Está usted diciendo que no hay, diremos, especialización en los magistrados del Poder Judicial, perdón, del Tribunal Constitucional, que han votado en favor del habeas corpus.
yo no estoy comentando específicamente sobre el Tribunal Constitucional porque sus argumentos ya han sido objeto de crítica para nosotros. Ajá. Nosotros pensamos que los argumentos del Tribunal Constitucional están desvinculados absolutamente del criterio de especialización que sí tiene el Poder Judicial, a que además para nosotros tiene la más alta respetabilidad, porque nos sometemos diariamente a todo lo que los jueces resuelven. Y para nosotros, desde el punto de vista de la dignidad y de la representatividad y respetabilidad de un poder del Estado, como es el Poder Judicial, el hecho de que existan estos cuestionamientos en un caso de tan alta notoriedad, para nosotros siempre representa la reflexión de que en casos de muy alto perfil es donde los jueces tienen inclusive un mayor cuidado. Ya. Y eso es lo que nosotros hemos notado en el caso de la señora Fujimori. Por eso es que ponemos en relevancia, además asumiendo de que no siempre nos dan la razón, el caso de los árbitros es evidencia de ello, pero nosotros nos sometemos a la respetabilidad del Poder Judicial. Yo no tengo por qué defender esa respetabilidad finalmente, pero sí defiendo la alta tecnificación de magistrados que están en el día a día de las vicisitudes propias de la litigación. Y también defiendo que la Corte Suprema de Justicia en materia penal hace esfuerzos a través de acuerdos plenarios, a través de sentencias casatorias, sentencias plenarias, y trata de hacer un esfuerzo que es notable desde nuestro punto de vista, a pesar de que no siempre nos dan la razón. Entonces esa reivindicación es del que litiga. Y por eso nosotros decimos que para nosotros las decisiones del Poder Judicial fueron decisiones legales, correctas y razonables. Así lo dijeron además 4 tribunos. El señor Ramos, la señora Ledesma, el señor Miranda y el señor el tribuno, bueno, ahora, y el señor Espinosa Saldaña, efectivamente. Porque los 4 dijeron eso. Esa es la confusión que nosotros en este momento estamos planteando desde el punto de vista técnico, porque lo que estamos pidiendo está en la ley, la aclaración está en la ley, y ellos tendrán que decidir si esa aclaración puede llevar o no una nulidad. Nosotros estamos sometidos a esa legalidad, pero sí dejamos en claro de que para nosotros las 3 instancias del Poder Judicial, en un caso de tan alto perfil como el de la señora Fujimori, cumplieron con sus obligaciones desde el punto de vista procesal, y para ello tuvieron el máximo cuidado posible, tratándose incluso de una persona de tan alto perfil como la señora Fujimori. Muy bien. Doctor Vela, permítame consultarle sobre el caso César Villanueva. Ayer RPP difundió en calidad de primicia la versión de que el día de hoy iban a concretar ya la solicitud de 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente del Consejo de Ministros. ¿Eso ya se formalizó? Sí, estamos ya en el proceso solamente de entrega de la documentación correspondiente, que son aspectos de carácter administrativo. Es lo que me ha informado el fiscal Germán Juárez Atoche. Entendemos que en el transcurso de seguramente una hora o tal vez un poco menos, debería estar ya entregando el requerimiento correspondiente al Poder Judicial para que se proceda a convocar a audiencia y luego a decidir lo que corresponda respecto a la solicitud planteada por el despacho del doctor Juárez Atoche. ¿Cuáles son los fundamentos de ese pedido de prisión preventiva, doctor Vela? Mire, yo no puedo comentar de forma, por supuesto, precisa, porque hay una serie de argumentos que se han expuesto dentro del requerimiento. Lo que sí puedo decirle es que el caso San José de Cis es un caso que ha avanzado notablemente. Hay una declaratoria de culpabilidad expresa de la empresa Odebrecht. Hay 3 ejecutivos que también han declarado expresamente también, y hay un colaborador eficaz también que ahora se conoce porque ha levantado su identidad, que es el señor Celso Amarra Roy, ¿no? Entonces, todas estas circunstancias, más otras, dentro de lo que ha sido el trabajo que se ha venido realizando proactivamente por parte del fiscal Juárez Atoche, han llevado a determinar de que para la estimación de él hay sospecha grave, y luego, por supuesto, los acontecimientos innegables de un evidente peligro procesal, de obstaculización y de perturbación de la actividad probatoria que se produce a raíz de la investigación que realizó la Fiscalía Suprema, que es de público conocimiento, en contra de un grupo de fiscales y del propio señor Villanueva. Muy bien.
Bueno, doctor Vela, muchas gracias por estas declaraciones. Estamos a la expectativa entonces de la entrega ya de este file, estos documentos que sustentan el pedido de prisión preventiva para César Villanueva y por supuesto estamos a la expectativa de otra oportunidad en la cual podamos dialogar sobre estas investigaciones que son fundamentales en la lucha contra la corrupción. Muchas gracias por atendernos aquí en la Central de Informaciones. Gracias a usted, señor Villarreal, por la oportunidad. Muy bien, hemos conversado extenso con el doctor Rafael Vela, coordinador del equipo Lavallato, y efectivamente en una hora más o menos ya debe entregarse toda la documentación respectiva para el pedido de prisión preventiva contra el expresidente del Consejo de Ministros, César Villanueva.